de la Santísima Trinidad. En nuestra lección para este día, después de introducir el tema, vamos a tener la participación del equipo correspondiente con lo que sigue acerca de esta doctrina tan fundamental. Voy a tratar de compartir pantalla. Dice que el uso compartido no está activado. Si me dan acceso para compartir pantalla. Ahora sí. Muy bien. ¿Es visible, hermanos? Interior del santo para investigar acerca de la naturaleza, la ilimitada gloria de Dios, pues no debe imprimir una sensación de insignificancia en contraste con Él, que es alto y exaltado. Entonces, ¿acaso el que conozcamos el misterio de las obras internas de Dios, particularmente cuando hablamos de la Trinidad, nos exige que abandonemos nuestra razón? En absoluto. No quiere decir que dejemos de razonar, de pensar, no. Es cierto que existen misterios en el cristianismo bíblico, pero el cristianismo, como una religión revelada, se centra en la revelación, y la revelación, por definición, pone de manifiesto en lugar de esconder. Entonces, no es que vayamos sin razonamiento cuando abordamos el tema de la Trinidad. Es un tema bíblico y que nos vamos a basar en la revelación, puesto que Dios se ha manifestado, Dios se ha revelado, y el cristianismo es una religión revelada. Por lo tanto, vamos a analizar lo que se ha revelado de Dios en la Escritura. Como decíamos la clase pasada, no podemos definir a Dios, porque definir a Dios sería ponerle un principio y un final, encerrarle en unos parámetros, pero sí podemos conocer lo que Él nos ha revelado en su palabra. Y la palabra pues tiene mucha riqueza en cuanto a esa revelación. Ciertamente la revelación descubre una piedra de tropiezo cuando se enfrenta al carácter paradójico de la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, puesto que esta se basa en bases bíblicas, en citas bíblicas muy claras, muy específicas, la razón debe callar en este punto y nosotros debemos de creer, afirmaba enérgicamente Martín Lutero. Por consiguiente, el papel de la razón con relación a la Biblia, a las Escrituras, y en especial con respecto a la formulación de la doctrina de la Trinidad, es ministerial, nunca magisterial. ¿Qué significa esto? Racionalista, que no es racionalista, es ministerial. Por tanto, no estamos tratando de explicar a Dios, sino más bien de estudiar la revelación, las evidencias que aparecen en la Escritura, que son históricas, que están ahí manifestadas y que establecen la identidad de Jesús como Dios y como hombre en virtud de sus milagros, actos y su personalidad divina. Y además, incorporar las verdades a las que Jesús dio valor de esta manera y que se refieren a su relación eterna con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Porque cuando hablamos de Dios en su revelación, en la Escritura, ¿cuántas veces leemos que Dios es uno? Se habla de Dios como uno. Pero luego la Biblia, muy explícitamente, cuando habla de Jesús, habla de Él con atributos divinos. Habla de Jesús como Dios todopoderoso. Y cuando habla del Espíritu Santo, también habla de Él con esos atributos divinos, como lo es la eternidad, la soberanía, la omnipresencia,
Dijo el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Es todopoderoso. Entonces se habla del Padre con atributos divinos, del Hijo con atributos divinos, del Espíritu Santo con atributos divinos, pero luego también nos habla de que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen diferencias de personas. La persona del Padre es distinta a la persona del Hijo y ambos son distintos a la persona del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo lo dijo, yo rogaré al Padre para que les mande otro consolador, el Espíritu de verdad. El Señor está hablando en primera persona, dice Jesús, yo, y luego dice, rogaré al Padre, hablando de alguien diferente en personalidad a Él, para que les envíe otro consolador. Pues hay pasajes donde nos revelan que hay distinción personal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo fue bautizado, la Biblia dice que Juan tenía en el río Jordán a Jesús. Juan incluso dice, espérate, yo necesito que tú me bautices a mí y vienes a mí para que yo te bautice. Pues Juan como que no se atrevía hasta que se dice, hay que cumplir lo que está escrito. Y Juan comienza a bautizar a Jesús en el río Jordán y luego escucha la voz del Padre en el cielo que dice, este es mi Hijo amado. Y luego hay una teofanía, una manifestación visible de Dios. El Espíritu Santo baja en forma corporal como de paloma. El texto no dice que era una paloma, dice como de paloma. Y ahí vemos las tres personas, el Padre hablando del Hijo, el Hijo en el río Jordán y el Espíritu Santo descendiendo. Cuando Jesucristo mandó bautizar, dijo bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así tenemos más pasajes bíblicos donde nos hablan de la pluralidad de personas que existen en Dios. Ahora, históricamente, la Iglesia formuló la doctrina sobre la Trinidad después de grandes debates relacionados con un problema cristológico de relación entre Jesús de Nazaret y el Padre, porque el término Trinidad no es un término bíblico, es un término teológico que fue acuñado siglos después de que Cristo estuvo en la tierra y que fue el producto de muchos debates acalorados, de muchos debates teológicos, donde se estaba interpretando cuál era la relación entre Jesús de Nazaret y el Padre. En las Escrituras se manifiesta como Dios tres distintas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mientras que al mismo tiempo la Biblia entera, se aferra tenazmente al llamado Shema judío. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La conclusión que derivamos entonces en el Shema judío dice Dios a Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová entonces, y luego en el Nuevo Testamento nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como tres personas distintas, pero a la vez se sostiene que hay un solo Dios. Ahí radica el misterio de la Trinidad. La conclusión que derivamos de los datos bíblicos es que el Dios de la Biblia es usado en palabras del credo de Atanasio, uno de los padres de la iglesia, un Dios en Trinidad y una Trinidad en unidad. Suena como algo irracional, una acusación así contra la doctrina de la Trinidad muy bien podría ser irracional para favorecer la unidad o las evidencias sobre la unidad para favorecer la Trinidad. Nuestros datos deben tomar precedencia sobre nuestros modelos mentales, o diciéndolo mejor, nuestros modelos deben reflejar sensiblemente toda
la amplitud de los datos que encontramos en la revelación bíblica. Por tanto, nuestros conceptos metodológicos deben estar bíblicamente centrados con respecto a la tenue relación entre la unidad y la Trinidad, para no polarizarnos. La doctrina de la Trinidad en uno de sus dos extremos, la supresión de evidencias a favor de la unidad que tiene por consecuencia el unitarismo. Entonces, cuando solamente nos fijamos en los versículos que hablan de unidad, como cuando Jesús dijo que Dios es uno, el Shema judío que dice que Jehová uno es, cuando dice que fuera de mí no hay otro Dios, cuando nos ubicamos en solamente los versículos bíblicos que enfatizan la unidad, nos podemos ir al extremo de caer en el llamado unitarismo. Esta es la idea de un Dios solitario, una sola persona solitaria, o hacer mal uso de las evidencias a favor de una Trinidad con la consecuencia de un triteísmo. Entonces, es el otro extremo, el unitarismo, negando que hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y relegándolo a una sola persona con tres nombres, y el otro extremo es el del triteísmo, tener tres dioses separados, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por separado como tres dioses diferentes. Entonces, tenemos que buscar equilibrio, ni irnos al unitarismo, ni irnos al triteísmo. Un análisis objetivo de los datos bíblicos con respecto a la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo revela que esta gran doctrina de la Iglesia no es una noción abstracta, sino que es una realidad, es una verdad de la revelación, porque siguiente, antes de estudiar el desarrollo histórico de cómo se formuló esta doctrina teológica de la Trinidad, veremos los datos bíblicos que apoyan esta doctrina. Y vamos a comenzar, bueno, mirando aquí algunos datos bíblicos. Miren, por ejemplo, aquí les comparto lo que es el Shema judío en hebreo, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Comienza con la palabra echad, echad, y luego, bueno, ahí dice, este pasaje que estamos aquí mirando, dice, se lee de, de derecha a izquierda, en el hebreo que tenemos aquí, y comienza: oye Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé uno. Y cuando dice oye, usa la palabra hebrea shama, shama, que se traduce como oye. Israel, Israel, Jehová, Yahweh, Elohim, que es nuestro Dios, Yahweh, Jehová, Echad, uno. Aquí tenemos mucho para conocer al respecto. Tenemos aquí la palabra en el hebreo. Cuando se habla de uno, hay dos vocablos hebreos. Aquí tenemos por el número 259 la palabra hebrea echad. Esa palabra se refiere a una unidad. Cuando en el Antiguo Testamento dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando dice una, usa este término hebreo, echad. Pero cuando habla de un solo hombre, cuando habla de una unidad, usa otra palabra hebrea que es yahid, para referirse a una sola unidad. Ahora, cuando usa el término para Dios, Elohim, en hebreo es plural. Aquí lo leemos en singular, Dios, pero en hebreo es dioses. En hebreo es una palabra plural. Nada más que según la gramática del hebreo, no es correcto traducirlo como dioses al español, porque el plural en hebreo significa plenitud.
habla de una plenitud perfecta que hay en Dios. Entonces, aquí le está hablando Moisés al pueblo de Israel diciéndole, Yahvé, nuestro Elohim, que es plural, es uno y usa unidad compuesta. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios es un solo Dios que se revela a sí mismo por medio de sus nombres, a través de sus atributos y a través de sus obras o sus actos. No obstante, un rayo de luz se abre paso a través de la larga sombra del Antiguo Testamento para insinuar una pluralidad, una distinción de personas en la divinidad. Entonces dijo Dios, cuando leemos Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Ese pasaje nos habla de la pluralidad de Dios. Cuando dice hagamos, obviamente no está hablando con los ángeles, porque está hablando de crear, de hacer, y los ángeles no tienen poder creador, porque los ángeles son criaturas, son creación, y cuando dice hagamos, está hablando Dios en plural con las personas que tienen poder creador. El hecho de que Dios no puede estar conversando con ángeles o con otros seres no identificados lo revela claramente el versículo 27, que se refiere a la creación especial del hombre, pues dice a nuestra imagen. El hombre no fue hecho a la imagen de los ángeles, fue hecho a la imagen de Dios. El contexto indica, por lo tanto, que se trata de una comunicación interpersonal divina. Recuerden eso, es una comunicación interpersonal divina, porque es entre las personas que forman la divinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual requiere una pluralidad de personas dentro de la divinidad. Se insinúan otras distinciones personales dentro de la divinidad en pasajes que hablan como del ángel de Yahvé o el ángel de Jehová. Se distingue entre este ángel y los demás ángeles. ¿Por qué en el Antiguo Testamento, cuando habla de cualquier ángel, usa un ángel? Pero cuando habla del ángel de Jehová, dice el ángel de Jehová. Lo separa de los demás ángeles. Se distingue entre este ángel y los demás ángeles. Se lo identifica personalmente como el ángel de Yahvé. Y al mismo tiempo se le distingue de otros. Jacob dice, vi a Dios cara a cara. Entonces, en Génesis capítulo 32, versículos 24 al 30, cuando Jacob tiene una visión con Dios y lo pide que lo bendiga y que lucha con el ángel, habla de que se encontró con el ángel de Jehová y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas, no te soltaré. Pero el mismo texto dice que Jacob dijo, vi a Dios cara a cara. Entonces, hablar del ángel de Jehová y hablar de Dios es hablar de la misma persona en el Antiguo Testamento. En Isaías 48, 16, 61, 1, Isaías 63, 9 al 10, habla del Mesías. Allí se refiere al ángel de Jehová como Cristo. En una ocasión se identifica con Dios y con el Espíritu en una unidad personal como los tres miembros de la divinidad. También en otra ocasión el Mesías continúa hablando aún en primera persona, diferenciándose de Dios y del Espíritu Santo. Zacarías en el Antiguo Testamento nos da luz sobre esto al hablar en el nombre de Dios acerca de la crucifixión del Mesías. Dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. Ahí vemos que está hablando de Cristo crucificado, pues dice que lo traspasaron en Zacarías 12:10. Allí nos arroja luz para hablar sobre el nombre de Dios acerca de la crucifixión del Mesías. Se ve con claridad que el único Dios verdadero
está hablando en primera persona. Pues dice a mí, al mencionar el haber sido traspasado. Y sin embargo, él mismo hace un cambio gramatical de la primera persona a la tercera, pues luego dice por él. Entonces, ¿cómo Dios habla en primera persona y luego pasa a hablar en tercera persona al referirse a los sufrimientos del Mesías? Ahí está donde no cabe la lógica humana. Un Dios que es uno, pero habla en plural y pasa de primera persona a tercera persona. Y a la vez no son tres dioses separados, sino un solo Dios. Ese es el misterio de esta doctrina. Pero ¿en qué nos basamos? En los versículos revelados, donde nos hablan de un Dios, pero nos hablan de cómo habla en plural acerca de él, a referirse de los sufrimientos del Mesías. En este pasaje queda muy claro, muy evidente la revelación de una pluralidad dentro de la divinidad. Esto nos lleva desde las sombras del Antiguo Testamento hasta la luz más intensa de la revelación del Nuevo. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, Juan comienza en su Evangelio el prólogo de su escrito con la revelación de la palabra, pues habla del verbo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, según San Juan 1:1. Hija, es que, ¿Qué se mija, observa aquí? Bueno, Juan he eleva dicho eso nuestro de estar en la pensamiento calle, sobre la pero eternidad, más allá del comienzo de la creación en el tiempo. O sea, Juan se va más allá de un simple comienzo, se va hasta la eternidad, más allá del tiempo que Es que ya no hay nada cronológicamente barato. nosotros pues no. podemos pensar, porque el tiempo existe para nosotros, que vivimos ¿A como cuánto están una las gringas ahí creación en el que está carretero? No, mija, de a encerrada en 60, un creo. ciclo que O habla de 40, creo. tiempos, pero 40. Dios está fuera del tiempo. El tiempo pertenece a lo Económicamente no es creado. El tiempo pertenece a lo que Son tiene un 160. comienzo ¿Sí la material vemos? y un final. Pero nuestro Dios es de otra naturaleza. Él es espíritu. Él no se Eso, encierra al tiempo. por la Para él sudadera. el tiempo no es un problema. Como dice una parte de la Biblia, para él 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Entonces Dios no está encerrado en el tiempo que el ser humano se encuentra prisionero. Él trasciende al tiempo. Por eso cuando Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ese principio no se refiere al año cero, a cierto punto cronológico de la historia, nos lleva hasta la eternidad misma. Y eso es algo maravilloso, tratar de, no vamos a comprenderlo, pero por lo menos vislumbrar lo que significa irnos más allá del tiempo cronológico, ubicarnos en la eternidad, al menos alcancemos a vislumbrar un destello de iluminación de lo que esto significa. Es lo que nos da San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, la forma verbal cuando dice era, eh, en, la palabra griega es en, y es una palabra que está en un tiempo imperfecto, de un verbo, del verbo ser, del verbo eimi, y aparece 3 veces en este versículo de San Juan 1:1, y a través del uso de ese versículo, el apóstol presenta el concepto de que ni Dios ni el Logos han tenido principio. Eso es lo maravilloso. Ni el verbo ni Oye, Dios han oye, tenido oye. principio. Su existencia juntos Ajá. ha sido y es No andes diciendo continua. eso, mija, A no veces nos muevas. preguntamos, ¿y la eternidad cuándo se va a acabar? ¿Y la eternidad tendrá un límite? Pues eso, esa es nuestra interpretación desde nuestra pequeña mente humana que está acostumbrada al tiempo cronológico. Pero Dios está fuera de esta naturaleza. Él pertenece a otra naturaleza donde no conoce el comienzo No ni el haciendo eso, final, mija. porque Él simplemente es eterno, siempre ha existido, su existencia es continua. Por eso cuando le dijo a Moisés, porque le dice Moisés, Hijo, dime quién me ¿alguien está envía haciendo cuando va a Ay, Egipto a sí, ya sacar a sé, su ando bien pueblo. frío. Dios le dijo, Me yo traje una soy, maldad. yo Ay, quiero soy.
simplemente Él es. Él siempre Solo ha habla a la cámara. existido. Él es. Yo soy, dijo Dios. Y así una forma simple, Él es eterno. El versículo de Juan 1:1 continúa diciendo en la segunda parte, y el verbo era con Dios, que en griego es pros, ton, teón. El logos, que es la palabra griega para verbo, el logos ha existido en perfecta intimidad con Dios a lo largo de toda la eternidad. Si este versículo de Juan 1:1 es un versículo que le da un duro golpe a la doctrina de los testigos de Jehová, porque ellos presentan a Jesús como un ser creado. Ellos incluso agregan el artículo indeterminado un en San Juan 1:1, porque ellos ponen en su hereje Biblia, traducción del Nuevo Mundo, ponen la palabra, dice, y en el principio era un Dios. Hablando de Jesús, del verbo dice un Dios, le agregan el artículo indeterminado un, cuando no está ese artículo presente allí. Entonces, el verbo ha estado con el Padre por la eternidad. El verbo no tiene un comienzo cronológico. No es que un día el Padre se sintió solo y creó al Hijo. No, el Padre no se sintió solo y dijo, voy a crear a alguien, y creó al Hijo. Así lo interpretan los testigos de Jehová. Este versículo nos deja muy claro que el Logos, el verbo, ha existido en perfecta intimidad con el Padre durante toda la eternidad. Y la palabra pros, que significa con, revela la revelación íntima que estaban cara a cara en la eternidad, que siempre han tenido entre ellos, entre el Padre y el Hijo. Y la frase final de Juan es una declaración muy clara a favor de la divinidad del verbo, pues dice, y el verbo era Dios. Entonces Juan nos deja muy claro que Cristo es Dios con D mayúscula, eterno. No ha tenido un comienzo cronológico. Juan nos sigue diciendo por revelación que el verbo entró en el plano de la historia como Jesús de Nazaret. Así entró a nuestra historia humana como Jesús de Nazaret, siendo él mismo Dios, el solo y único, y que está junto al Padre, y quien ha sido y quien ha dado a conocer al Padre. Entonces, en el Nuevo Testamento revela además que por haber compartido la gloria de Dios desde la eternidad, cuando dice en San Juan 17:5, Él es eterno. Jesucristo es objeto de adoración y es de adoración que solamente se le da a Dios. Pues dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, la Biblia enseña que Jesús merece la adoración que solamente se da a Dios, es la adoración que merece Jesús, porque Él es Dios. Ahora, el verbo es eterno, Jesucristo es eterno, es aquel a través del cual Dios Padre creó todas las cosas. Jesús se identifica a sí mismo como el soberano, el yo soy. Y tenemos el verbo que dice yo soy, es el verbo griego eimi, se traduce como yo soy, con el pronombre enfático ego, que es yo. La palabra, la primera persona del singular es ego, y aquí se usa para decir yo soy. Significa claramente que Jesús se está proclamando eh, un ser fuera del tiempo. Él es simplemente, el Señor no entra en nuestros tiempos gramaticales. Él no entra en nuestro tiempo pasado, pretérito, copretérito. No, cuando dice yo soy, Él está fuera del tiempo. Por tanto, es Dios. El contexto no permite otra interpretación de San Juan 1:1. Los judíos se sintieron impulsados a tomar piedras para matar a Jesús por lo que él había dicho, porque él se hizo igual al Padre. Y más tarde trataron de hacer lo mismo después de que él afirmara en San Juan 10:30, Jesús dice,
yo y el Padre uno somos. Los judíos que lo escuchaban consideraban una blasfemia que Jesús dijera que él y el Padre eran uno. Le dicen, tú siendo hombre, te haces Dios. Entonces Jesús no estaba mintiendo, estaba simplemente revelando lo que él era, Dios. Y el apóstol San Pablo identifica a Jesús como el Dios providente. Dice en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17, ¿qué nos habla? De que Jesús dice que es antes de todas las cosas. Pero recordando lo que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. ¿Qué nos habla? Juan 1:1 saca a Jesús del tiempo, de la historia, y lo pone en una naturaleza diferente, la eternidad, como el que siempre ha existido. Y aquí cuando dice Pablo en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, aquí lo ponen también como antes de todo lo creado, antes del universo, antes de la tierra, antes, bueno, de toda la humanidad, el Señor ya estaba. Y porque es eterno. Y todo lo que ha sido creado ha sido por Él y por Él subsiste. Jesús es el Dios poderoso que gobernará como rey en el trono de David y lo hará eterno, como lo dice Isaías 9, versículos 6 y 7. Su conocimiento es perfecto, es eterno, es completo. Pedro se dirige a él diciéndole, Señor, tú lo sabes todo. Cristo mismo dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora Jesús está presente en todas partes. Él es eterno, Él es omnipresente, Él es inmutable, Él no cambia. Hebreos 13:8 nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nunca cambia. Él comparte con el Padre el título de ser el primero y el último, el alfa y el omega, como lo dice Apocalipsis 1:17 y Apocalipsis 22:13. Jesús es nuestro redentor, nuestro salvador. Él es nuestra vida, Él es nuestra luz, Él es nuestro pastor, Él es nuestro justificador, Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores y Él viene pronto. Jesús es la verdad y el consolador cuyo consuelo y ayuda fluyen sobreabundantes en nuestra vida, según 2 Corintios 1:5. Además, Isaías lo llama nuestro consejero, Isaías 9:6, y es nuestra roca, Él es santo, Él habita dentro de aquellos que invocan su nombre. Todo cuanto se pueda decir del Padre, se puede decir de Jesucristo. Dice Colosenses 2:6, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Él es Dios pleno, no le falta nada ni le sobra, es Dios pleno. Y dice Romanos 9:5, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito
hermano. Dios le bendiga, pastor. Amén. A mí me gusta preguntar porque así es como aprendo. Correcto, es válido. Cuando, bueno, se prestó el tema para hablar de la Trinidad, pero cuando hablamos, pastor, acerca del ángel de Jehová, ¿a quién se está refiriendo, pastor? Mire, a Cristo en el Antiguo Testamento. Habla de Cristo. Si usted se va a la carta a los Hebreos en el capítulo 1, ahí el autor cita, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, tu trono, oh Dios? Entonces habla del ángel como Dios. ¿Y a quién se le da el trono? Al Hijo. Entonces, Hebreos capítulo 1, si lo leemos a la luz de lo que cita el Antiguo Testamento, nos queda bien claro que el ángel de Jehová es Cristo en el Antiguo Testamento. Y el que diga ángel no lo relega a una posición inferior, porque incluso en el Antiguo Testamento se habla de él como que fue adorado, se le ofreció ofrenda y recibió la adoración. Sí, y un ángel no. Ahora se le pone aparte de todos los ángeles. Amén. Sí, esa era mi duda, pastor, porque, bueno, obviamente era, sí reconozco que es Dios, pero sí me interesaba saber y quería aprender quién realmente de los tres era, ¿verdad? Porque vemos, y tenemos bien, cimentado que los ángeles no reciben adoración. Así es. Entonces, lo que es muy contrario al ángel de Jehová, que él sí recibe. Por Es eso correcto. mi duda, pastor, pero muchas gracias. Excelente, qué bueno que preguntó. ¿Alguna pregunta más, hermanos? ¿Algún comentario? Hermano, buenas noches. Adelante. Yo tengo algunas preguntas. Sí. Cuando se mencionó que el Espíritu Santo era como paloma, bueno, que descendió del cielo como paloma, entonces nosotros siempre, bueno, al menos yo, ¿verdad? Cuando veía una paloma, yo la asociaba con el Espíritu Santo. Entonces ahorita ya me entró la duda, porque sí tengo varias dudas del tema. ¿Cómo sería? O sea, ¿sería la esencia o de la paloma o se refiere a otra esencia? Bueno, esa es una de las preguntas que... Te la contesto. ¿Cómo dice Juan? Dice ahí, bueno, en el Evangelio, cuando habla de esa teofanía. Una teofanía es una manifestación visible de Dios en forma humana o en forma, como en este caso, dice, Teofanía. en forma corporal como de paloma. Y la palabra como es un símil. No dice era una paloma, sino que corporalmente parecía una paloma. Lo asocia con esa imagen. Entonces, físicamente, corporalmente, externamente, daba la apariencia de una paloma. Muy bien. Ahí le contesto esa pregunta. ¿A las que siguen? Muy bien. También al inicio, en la primera parte de la clase, se mencionaba en el Génesis que dice Dios que hicimos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo aquí, mi duda era de que si había más razas o Dios había creado otras razas diferentes a la de nosotros, pero ahorita entendí, no sé si esté bien, que se refiere a la esencia de Dios en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no se está refiriendo al aspecto físico en el color de piel, porque Dios es espíritu. Incluso cuando se habla de Dios con características humanas, brazo de Jehová, el oído de Jehová o los ojos de Dios, esos son antropomorfismos, que es traer a un Dios espiritual analógicamente con los rasgos humanos para nuestra mejor comprensión. Son antropomorfismos
Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre Morfismo. a nuestra imagen y semejanza, Mo, se refería a la imagen moral, Antropomorfismo. a la imagen moral. Y en esa imagen moral que tenemos, que cuando Dios creó al hombre, lo creó justo, lo creó Antropo- bueno, lo Me creó quedé misericordioso, clavado, lo mira. creó santo, lo creó fiel, incluso le dio libre albedrío, le dio voluntad, le dio autodeterminación, le dio autoconciencia. En esos aspectos el hombre es creado a la imagen de Dios. Cuando el pecado entró en el hombre, esa imagen se deterioró, se dañó, no se acabó por completo, pero sí quedó muy, muy dañada, tanto que el hombre dejó de ser santo, dejó de ser bueno, dejó de ser misericordioso, todo lo opuesto. Ahora el hombre es perverso, es malo, es incrédulo, es infiel, es todo lo malo, hasta que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo y recuperamos esa imagen moral de Dios. Muchas gracias, hermano. Y en cuestión de las razas, somos, o sea, la única raza que Dios creó hoy, o hay otras razas. De un solo linaje, Dios creó a toda la humanidad. Entonces, en Génesis nos habla de la torre de Babel, un momento en el que Dios confundió las lenguas, porque el hombre se había llenado de soberbia y querían hacer un monumento, pues ya no para honrar a Dios, sino a sus propios atributos, sus propios méritos, engrandecerse. Y Dios eh, dice que confunde sus lenguas y los divide. Ahora, cuando leemos el Génesis, nos habla de Sem, de Cam y de Jafet, y de ahí para adelante vemos cómo la tierra quedó separada en los que poblaron lo que son las partes africanas, que su piel se hizo más oscura, los europeos, los semitas, y empezamos a ver esa división de razas de antemano. No existen las razas, no existen. Es un término que nosotros hemos acuñado y hemos estudiado mucho, pero biológicamente no existen las razas. Todos gozamos del mismo formato de ADN, de cromosómico. O sea, biológicamente no existen razas, ni hay más inteligentes que otros. Esos fueron aspectos que fueron desarrollando en base al entorno donde se crecieron, donde se fueron multiplicando, características propias que Dios les dio allí, pero que no tiene que ver, o sea, el racismo no existe en la Biblia, no hay un racismo como tal, como lo hemos identificado nosotros, ya que hablando biológicamente, somos iguales, el que esté en África, el que esté en Europa, el que está en Israel, goza de la misma constitución biológica. Por eso no puede haber una raza superior ni inferior. Muy bien. Muy bien. Y en cuestión, hermano, de otras creación, Mire, no tenemos la revelación de que Dios haya creado más que lo que vemos en nuestro entorno mundial. Por ejemplo, hay quien se pregunta si habrá vida en otros planetas, qué de los objetos no identificados, si hay vida en Marte, en Júpiter, en otras galaxias. La revelación bíblica no nos presenta ningún dato que diga, con base en tal cita bíblica, Dios creó en tal parte. Hay algunas teorías, y voy a hablar de una teoría que se basa en Génesis capítulo 1, versículo 1, y que hace una separación entre el versículo 1 y el versículo 2 para tratar de meter ahí los dinosaurios y esa creación antigua. Dicen, esta teoría enseña, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, bueno, Dios todo lo crea perfecto, Dios todo lo crea en orden. Entonces, y de ahí se brincan a unas citas de Isaías y de Ezequiel, donde habla de un Edén de fuego, mineral, donde había piedras de fuego, y habla de una rebelión donde los seres que estaban en ese lugar se rebelan contra Dios y luego Dios los condena pues a un mundo más diferente, a Satanás que viene y explota la tierra. Dicen, ese gran meteorito que cayó y que formó el Golfo de México era Satanás arrojado del cielo y que vino y No, destruyó hombre, la en tierra y México acabó cayó. con los dinosaurios.
Pues lo ubican entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis capítulo 1, porque dice el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dicen, bueno, ¿cómo puede Dios crear algo y luego decir que está desordenado y Con vacío? razón, Entonces, donde en el abunda versículo el 1 y pecado, 2 sobreabunda la pasó gracia, la muchos años. misericordia. Y en ese tiempo, entre el 1 y el 2, existieron los dinosaurios, existió otra creación que luego Satanás destruyó cuando Dios lo desecha y golpea la tierra y acaba con aquella creación donde había pues otros seres vivos diferentes a los nuestros. Entonces ahí tratan de ubicar a los dinosaurios de aquella creación antigua. Creo que hay una clase donde van a tocar esos puntos, pero yo ahorita sí, abuelo de pájaros, se los digo. Esa es una teoría que ahí ubica la creación de los dinosaurios. Otros dicen, no, murieron durante el diluvio, esos grandes animales que existieron en la tierra. Y esa es otra creación de la que algunos hablan. Pero fuera de la tierra no tenemos ni evidencia científica. Aún los científicos De hecho, en la argumentan Biblia que no se para que mencionan exista vida dinosaurios fuera de porque la tierra tiene que haber la algunos palabra no elementos fue como es creada hasta energía, después de que se como hizo lo la es Biblia. los No sé si lo habías elementos visto. químicos que están en que tenemos para tener vida, el oxígeno y todos esos gases. Y aparte, pues que tiene que haber pues una evidencia. No se ha descubierto ni siquiera un microbio fuera de la Tierra. Si ya fuera una noticia mundial científica. Nada más lo que está en la Tierra, se ha descubierto que hay vida. Ok. Ya por último, hermano, para darle espacio a la hermana Patti, cuando usted hablaba de la voluntad separada de Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ejemplo, ¿cómo sería aquí la voluntad separada del Espíritu Santo? Porque, bueno, yo quiero entender la voluntad del Hijo, porque pues se hizo carne, ¿verdad? La voluntad de Dios que hizo todas las cosas, pero ¿cómo sería la voluntad separada del Espíritu Santo? Pues cuando Jesús dice, rogaré al Padre para que envíe otro consolador o mande otro consolador. Entonces, así como el Hijo vino al principio a dar su vida por nosotros, ¿quién viene ahora a sustentar a su iglesia? El Espíritu Santo. ¿Sabe quién van a matar? Entonces, y cuando hablamos de una voluntad separada, Tiro. pues Salagón. simplemente estamos resaltando la No inventes. individualidad propia de cada integrante de la divinidad. Y que aunque es una voluntad separada, no existe el egoísmo y no existe el conflicto entre las personas de la divinidad. Okay. Muchas gracias. Amén. Muy bien. ¿Quién más te está pidiendo la palabra? Adelante. Dio la manita de Rodolfo Trejo. Adelante. Porque luego a veces vienen estas discusiones. Sí. Entonces son 4 elementos para que sea vida. Sí. Oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. La vida y los estudios que han hecho y esto lo comento como un brevario cultural. Sí. Todos bien arriba. Sí. Mira, todos bien arriba. ¿Y ahora qué le digo? Pues No se escucha. Sí, científicamente no hay evidencia de encontrar vida fuera de la Tierra. Gracias, hermano. Ok. ¿Alguien más? Bien, buenas noches, pastor. Adelante. Discúlpeme, sí, lo mío no sería ninguna pregunta. En este caso, nada más pedirle si sería tan amable en que nos pudiera compartir nuevamente el archivo de la autoridad de las escrituras, porque no lo pude descargar. No sé si se eliminó y no sé si hay algunas otras diapositivas pendientes, porque nada más después de esa tengo lo de los nombres de Dios y los atributos morales. Bueno, Si fuera voy a tan amable buscarlo. en compartirnos lo que quedaría pendiente, por favor, porque sí están muy, muy interesantes. Muy bien, voy a volver a subir los documentos de las clases que hemos estado compartiendo. Por si a alguien se le borró, se perdió algo, ahí lo recupero. Sí, muchas gracias. Muy bien, adelante. ¿Alguien más? ¿Sí? Adelante, hermanos.
¿No hay más comentarios? Entonces vamos a dar gracias con una oración y así Disculpa, estaremos hermano, una concluyendo. pregunta. ¿El día límite para entregar los cuestionarios cuándo es? El día límite sería el próximo viernes. Próximo viernes. ¿Sí calculan terminar? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, Ni próximo empezado, viernes. pero Para no demorar en la entrega de Nada. calificaciones. Mire, yo entregaría calificaciones ya el lunes siguiente, lunes o martes. Por lo tanto, si el viernes me entregan todos sus cuestionarios, ya para entre lunes y martes entregaría yo pregúntale por la lista calificaciones de y palabras. ustedes tendrían ya su nota. Si se demoran, si alguien dice, hermano, yo no puedo entregarlo el viernes, lo hago el lunes, me Pero es que me el retrasaría diccionario en no la es. entrega de calificaciones. Por eso les pido que lo hagan Déjale pregunto el si nos va a viernes. revisar. Pastor, Sí, nada más una duda. ¿Nos va a revisar el diccionario que nos pidió al principio? el glosario me El lo envían. glosario, perdón, sí. Sí, envíenmelo, por favor. Amén. Sí. Muy bien, vamos a dar gracias y así estaremos despidiéndonos de esta lección. ¿Alguien que nos quiera dirigir en esta oración? Adelante. Ay, Señor. ¿Por qué yo? Concluido, te agradecemos lo bueno que tú has hecho para que nosotros durante todo este tiempo y te pedimos que en tu gran misericordia, tu amor, tú bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas que estuvimos presentes esta noche en esta clase. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Excelente fin de semana para todos. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Bendiciones, Dios les bendiga. Gracias, Bendiciones pastor. y buenas noches. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Amén, amén. Bendiciones, que descansen. Bendiciones para todos.